Sean bienvenidos a Voces sobre Ruedas, donde la pasión por la velocidad nunca frena. Este es un capítulo que me dio mucho gusto hacer y me está dando mucho gusto. ¿Por qué? Porque no tuvimos capítulo la semana pasada. Explicación y justificación y excusa rápida. Llovió muy fuerte y no tenía cómo venir para acá. Creo que las lluvias nos han afectado un poquito a todos y estuvo un poquito fuerte las lluvias del martes pasado, donde simplemente no... Por lo menos en la zona del sur no pude yo salir de mi casa. Empezó a llover desde las 4 de la mañana y no paró hasta la tarde. Hubo sol una hora y después volvió a llover. Pero bueno, ya, regresamos. Tuvimos asuntos o eventos notables, podríamos llamarlo así, estas 2 semanitas. Justamente en la semana en la que no pude hacer programa, hubo el Gran Premio de Holanda, el cual medio ya se despide del calendario de la Fórmula 1, ya que esta fue su penúltima carrera, el próximo año es ya la última. Lo podríamos decir sería como la última vez que lo vamos a ver en muy buen tiempo. La Fórmula 1 actual ya no le interesan mucho estos circuitos clásicos, estas pistas históricas, ya realmente apuesta más a lo que son circuitos urbanos, callejeros, que atraigan a las ciudades principales que hay en Holanda o en todo el mundo, y dudo mucho que quieran irse por una pista clásica que no les da tal vez lo que buscan. También tuvimos unas declaraciones un poquito tontas, por decirlo lo más amable posible, del actual CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, quien dijo que estaban pensando en hacer más cortas las carreras porque decía que a la gente joven no le interesaban mucho las carreras largas, y también que la gente pedía a gritos más carreras sprint. Las carreras sprint son carreras, como su nombre lo dice, podríamos decir una mini carrera que sucede en algunos circuitos, no en todos, en los cuales se nos da como una pequeña muestra de lo que sería la acción en carrera, lo cual, a mi opinión personal, pues no sé qué tanto haya funcionado, qué tan efectiva sea, pero bueno, esas fueron sus declaraciones. No sé qué tan motivante sea, pero de eso es un hecho. Ya nos despedimos de Zandvoort prácticamente. Aún podríamos decir que tenemos una pequeña cosa por cumplir en ese circuito. Yo personalmente me quedo con la idea de que me gustaría ver a Max Verstappen ganar en su casa una última vez. No sería, desgraciadamente, el piloto con más victorias en ese circuito. Sin embargo, igualaría a Jim Clark, quien es el piloto que posee dicho récord. Me quedo con esa espinita, realmente, ya que siento que Max siempre ha demostrado que puede y sabe ganar, y me hubiera gustado mucho que se convirtiera, por así decirlo, el rey en su casa. Pero bueno, desgraciadamente esa historia no se va a cumplir. Ese fin de semana tuvimos una carrera interesante, podría yo decir. El circuito de Holanda, el circuito de Zandvoort, es un circuito curioso. Quienes no lo conozcan, búsquense rápido en Google cómo es el circuito. Es un circuito muy a la vieja escuela. Es un circuito prácticamente angosto, rápido, muy rápido, histórico, ya que hayan estado múltiples personalidades de la Fórmula 1, y la verdad es que da entretenimiento, siempre lo ha dado, toda su vida útil, podríamos decirlo, nos ha dado espectáculo, y a mí me encantó la carrera de este fin de semana. Todo encaminaba a que iba a ser un dominio de McLaren, y realmente así lo fue. Se convirtió en el primer Grand Chelem de Oscar Piastri. Grand Chelem es liderar todas las vueltas, vuelta rápida, pole position y victoria, la cual a mí me sorprendió mucho saber el dato de se convierte en el primer piloto australiano en conseguir un Grand Chelem desde que Jack Brabham lo hizo en 1966. Casi 60 años después, un piloto australiano consigue un Grand Chelem. Yo pensaría que, de hecho, no sé, Alan Jones, campeón del mundo después, o inclusive Daniel Ricciardo lo hubiera conseguido, pero aparentemente no. Eso me sorprendió mucho, saber eso. El segundo lugar estaba destinado, o podríamos llamarlo, estaba ya escrito en la bolsa para Lando Norris, el segundo piloto de McLaren,
quien actualmente se encuentra contendiendo por el título mundial, hasta que a unas vueltas del final su auto se detuvo, dejó de funcionar y el piloto británico quedó fuera de carrera. Estaba destinado a segundo lugar, estaba ahí, estaba atrás de Oscar Piastri, piloto ganador. Todo encaminaba a ser un 1-2 de McLaren como nos habían estado acostumbrando esta temporada. Y simplemente no. Simplemente desapareció por completo. Se fue. Esto le dio la oportunidad a que Max Verstappen, quien se encontraba unos segundos atrás, pues subiera de posiciones y acabara en segundo lugar. Muy interesante. El tercer lugar del podio, se lo lleva Isaac Hadjar, piloto francés, quien consigue su primer podio en la Fórmula 1. Y yo creo, si Kimi Antonelli no hace una actuación notable en la que queda de la temporada, yo creo que él se lleva el premio novato del año. Recordemos que en la primera carrera de la temporada, por un despiste, por un error suyo, ni siquiera había empezado la carrera, que es la vuelta de formación, choca, porque pierde el control y choca. Muchos lo tachan, el jefe, el que ahora es el jefe de Red Bull, prácticamente el dueño, Helmut Marko, dijo que eso de que los pilotos anden llorando no es una mentalidad de campeón. Esa actitud la criticamos, de hecho, en este programa hace ya unos cuantos capítulos. Y hoy, en casa de su piloto estrella, ese piloto al que alguna vez tachó de que no es un campeón si llora, consigue un podio. Y la verdad es que yo me siento muy contento por él, yo me siento muy alegre, realizado, aunque la verdad es que no lo esperaba, como todos realmente un 1-2 de McLaren, pero bueno, estas cosas pasan en la Fórmula 1 y pues bien por él, la verdad es que no digo que no. Esta carrera estuvo muy curiosa porque los Ferraris no clasificaron nada mal, habían clasificado bien. En palabras de Lewis Hamilton, había medio ya encontrando parte del ritmo. Sin embargo, algo sucedió que no lo entiendo para un piloto de su calibre. Cometió un error realmente de novato, simplemente o perdió el carro o no midió bien o no se encontró, no sé qué pasó, pero se estampó prácticamente en la tercera curva del circuito. Desde ahí ya no tuvo control y se estampó. Fue un error suyo, fue un error realmente tonto, hay que decir las cosas como son. Y desgraciadamente esto le da un récord negativo a Lewis Hamilton, el cual ya se encuentra como el piloto de Ferrari que más tiempo le ha costado subirse al podio. Este es un récord que muchos le debaten, porque prácticamente ya tuvo una pole position y ya se subió al podio en una ocasión, pero fue en una carrera sprint y fue en China casi a principios de la temporada. Muchos realmente no le cuentan a la sprint porque no podríamos decir que vale para los registros oficiales. Da puntos, pero no cuenta para los registros oficiales. En todo caso, por ejemplo, Checo Pérez ya tendría 7 victorias en lugar de 6, porque recordemos que él ganó la sprint en Azerbaiyán hace ya 2 años. Sucede que Lewis Hamilton es un 7 veces campeón del mundo. Ya va para 20 años en la categoría. 105 victorias, 106 pole positions, más de 200 podios, más de 60 vueltas rápidas, y aún así no veo cómo puede alguien cometer ese tipo de errores. Realmente no lo creo. No sé qué esté pasando por su cabeza, pero si sigue así, también tendrá otro récord negativo y más bien rompería su propio récord, que es el cual estar, si no me equivoco, 18 temporadas de forma consecutiva subiéndose al podio. Entonces, si no consigue un podio este año, no sé qué va a pasar con esa idea de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton sí, es el campeón, podríamos decirlo. No lo considero el mejor de la historia, la verdad es que no. Pero estadísticamente hablando es un monstruo. Es el monstruo de la Fórmula 1. Nadie había hecho lo que él ha hecho, nadie había conseguido lo que él ha conseguido.
y que no pueda domar un auto así, no lo entiendo. Podrían decir que bueno, se está acoplando, lleva más de una vida manejando para otro equipo, para Mercedes, que desde que era pequeño Mercedes, o en ese entonces McLaren Mercedes, lo ficharon, lo juntaron a su academia para que después pilotara con ellos, porque son otro tipo de frenos, porque sí. Sebastian Vettel llevaba toda su vida manejando en Red Bull. Lo apadrinaron en Red Bull desde que tenía 7 años y Sebastian Vettel consiguió una victoria en su tercera carrera con Ferrari. Fernando Alonso venía de McLaren, venía de Renault, venía de Minardi. Yo no veo un Fernando Alonso que no pudiera con el trabajo. Fernando Alonso consiguió en su primera carrera con Ferrari la victoria. No veo por qué Lewis Hamilton, quien teníamos la idea de ser el piloto de la década, probablemente del siglo, bueno, el siglo XXI, junto con Michael Schumacher, no veo qué está pasando ahí. No entiendo qué está pasando por su cabeza. Por el otro lado, en el garage de Ferrari, tenemos a Charles Leclerc, quien a mí me encantó el adelantamiento que le hizo a George Russell, que fue prácticamente con una rueda fuera de la pista y otra adentro. Muchos criticaron, no vi si George Russell se quejó, no dudo que no lo haya hecho, pero no vi bien. Y a mí me encantó ese adelantamiento. No porque me caiga bien el piloto, no porque me encanta el equipo, no porque se lo hizo a un Mercedes, no porque se lo hizo a George Russell, sino porque fue un adelantamiento a la vieja escuela. En un circuito de la vieja escuela, en un equipo de la vieja escuela, con un piloto ya experimentado, hizo un adelantamiento que nos recuerda mucho. Probablemente a los 2000, a los 90, a los 80, probablemente regresando hasta los 60. Esos adelantamientos arriesgados en los cuales te voy a adelantar, sea por dentro o por fuera de la pista. Y si lo hago con una llanta de un lado y con la otra del otro, perfecto. Y lo hizo. Un gran adelantamiento y todo iba muy bien hasta que el otro Mercedes de Kimi Antonelli le dio un golpe precisamente en la misma curva en la cual Lewis Hamilton se había estrellado unas vueltas antes. Le pega en su llanta trasera izquierda y Charles Leclerc pierde el control y se va contra el muro en el mismo lugar en donde Hamilton se pegó unas vueltas atrás. Yo no sé si es poesía, yo no sé qué sucede, pero también ahí a unos metros Leclerc se bajó y se fue a una de las dunas de arena, que por si no lo saben, el circuito de Zandvoort en Holanda se encuentra a unos 20 metros de la playa. Recuerda mucho, por lo menos ahí me recuerda mucho a los orígenes de la IndyCar, que prácticamente competían en la playa de Daytona o ese tipo de situaciones. Pues la imagen de Leclerc llorando en una duna de arena es fuerte. Se ve cansancio, se ve frustración, se ve hartazgo ya en ese piloto. Y yo no sé qué tanto puedan proseguir. No sé qué tanto pueda seguir esa unión Ferrari-Leclerc. En palabras de Jacques Villeneuve, campeón de 1997, le recomienda directamente a Leclerc que ya deje Ferrari, porque está gastando su talento, que tiene talento de campeón del mundo y que se busque un lugar donde lo puedan convertir en campeón, porque Ferrari no lo está haciendo. Yo voy a intentar todavía digerir estas palabras, además de que ya tienen una semana, pero fue frustrante, la verdad, el ver que los dos Ferraris quedaron fuera, justamente en el regreso de las vacaciones, en donde Ferrari se va sin un solo punto. Pasaron unos cuantos días y ya nos anunciaban o nos iban metiendo la publicidad de que se venía el Gran Premio de Italia. Y este Gran Premio de Italia es histórico, o podríamos decir simbólico. ¿Por qué? Porque es el 50 aniversario del primer campeonato de Niki Lauda con Ferrari, allá por 1975, en el cual, tras ganar, o si no me equivoco, acabar en el podio, Niki Lauda se convierte en campeón del mundo con Ferrari, que en aquellos años no había ganado un campeonato desde 1964. Entonces se volvió como un momento icónico tanto de Ferrari como de Niki Lauda, como de Monza, como de la Fórmula 1. La verdad es que sí, ya que muchos hoy en día tal vez tienen la idea de que Ferrari ha ganado todo desde que llegó, y la verdad es que Ferrari nos ha acostumbrado a rachas muy largas, exageradamente largas.
Y hoy en día nos quejamos de la racha en la cual Ferrari no ha ganado nada desde 2007, 2008. Es la segunda racha más larga, ni siquiera es la primera. Ferrari gana los campeonatos del 52, del 53, desaparece hasta el 56, desaparece por completo hasta el 61, desaparece hasta el 64 y desde el 64 no vuelve a ganar un solo campeonato hasta 1975, que es cuando Niki Lauda lo gana. Gana constructores en 76, pero pilotos lo pierde ante la rivalidad Hunt-Lauda, que de hecho ahí está la película Rush, que les recomendé en el capítulo pasado. Vuelven a ganar el 77, en el 78 no ganan, vuelven a ganar el 79 y desde el 79 hasta el año 1999 no ganan un campeonato, podríamos decirlo, de la Fórmula 1, ya que sí, ganaron campeonatos de constructores después, si no me equivoco, ganaron en el 82 o en el 83, creo, 81. En alguno de esos tres, no recuerdo bien la fecha, pero de pilotos no vuelven a ganar hasta el año 2000. Y obviamente desde el 2000 hasta el 2004, que es cuando nos acostumbra Michael Schumacher a campeonato tras campeonato tras campeonato, es que tenemos la idea del Ferrari ganador. Vuelven a ganar 2007, 2008 solamente constructores y desde ahí no han ganado nada hasta hoy. Pues era algo icónico, era una idea que nos hubiera, o que más bien tuvieron la intención de que nos motiváramos, de emocionarnos, porque además, recordemos bien que Niki Lauda fue mentor prácticamente de Lewis Hamilton. Quien llevó Lewis Hamilton a Mercedes fue Niki Lauda. Quien inició esa chispa de la emoción de conducir por Mercedes a Lewis Hamilton fue Niki Lauda. Y durante 2014 hasta 2018, prácticamente fue Niki Lauda el que fue manejando a Lewis Hamilton en sus campeonatos en Mercedes. Desgraciadamente, después, inclusive, muchos años después, casi 50 años después, 40 años después del accidente que marcaría la vida de Niki Lauda, ese mismo accidente le cobraría la vida. Porque en mayo del año 2019, Niki Lauda había sido atendido en un hospital para una operación en la cual le reemplazaban, no recuerdo qué parte de su cuerpo, que había sido muy dañada desde su accidente y que le estaba fallando justamente. Le hacen la operación, su salud se debilita y fallece a los 70 años de edad, lo cual se me hace muy joven para un piloto de su calibre. Y estamos acostumbrados a ver pilotos de casi 90 años como Jackie Stewart. Es muy raro lo que sucedió con Niki Lauda, fue un shock muy grande. Y desde ahí prácticamente la imagen de Niki Lauda se ha vuelto como un mártir, bueno, no un mártir, un santo, o prácticamente un apóstol para la Fórmula 1, porque su presencia, su accidente, su carrera, su vida, sus motivaciones, sus actitudes, su personalidad se han vuelto como un referente en la Fórmula 1. Mercedes nunca se cansó de hacerle homenaje después, Lewis Hamilton nunca se cansó de hacerle homenajes después, y ahora que está en el equipo de su mentor, inclusive vistieron los colores, ese color azul Ferrari, que de hecho Ferrari utilizaba en sus trajes de pilotos allá por los años 70, 60 todavía. Usaron ese azul todavía icónico en las playeras. Lewis Hamilton recreó una icónica fotografía de Niki Lauda en el mismo, por así decirlo, montículo de tierra, en la cual está como su traje de piloto en el suelo, y él posando recreó la misma fotografía, creo que en el mismo lugar 50 años después. Se tenía la idea de que pues sería algo bonito. No se iba con muchas esperanzas, pero se iba con algo bonito. En las prácticas lidera Ferrari. Hamilton, Leclerc, Sainz. En la segunda práctica lidera ya un McLaren, pero Leclerc está en segundo lugar. Y en la tercera práctica, si no me equivoco, también Leclerc está en segundo lugar. Entonces, los Ferrari se veían fuertes. En las tres prácticas, por lo menos un Ferrari estuvo entre los primeros tres. Se veía motivador, se veía interesante, se veía lleno de adrenalina, se veía con motivación, con intenciones de salir a ganar. Y la pole position, todo aparentaba que iba a ser para Lando Norris. Estaba ya acabando la clasificación y de la nada Max Verstappen se la quitó. Se convirtió en el poleman para el Gran Premio de Italia al día siguiente. Y esto también me dejó un dato, y de hecho lo he estado meditando desde que me enteré de eso. Y es que
Max Verstappen tiene su pole position número 45, lo cual lo convierte en el piloto de Red Bull con más pole positions, a lo cual lo convierte en el piloto de Red Bull con las mejores estadísticas y, por así decirlo, el mejor piloto de Red Bull de la historia. En lo único que hasta ahora no ha sobrepasado a Sebastian Vettel es en títulos mundiales, aunque tienen los mismos, 4 y 4. Y yo sigo teniendo la duda en la cual si sigo considerando a Max Verstappen mejor que Sebastian Vettel. ¿Por qué? Porque también sucede que en la carrera Verstappen prácticamente se escapa y no lo vemos en toda la carrera. No es un dominio aplastante como nos había acostumbrado, pero por lo menos sí le sacó unos 20 segundos al segundo lugar. Por un error realmente también de McLaren, que ahí hay unas ciertas cuestiones que ahorita vamos a tratar. Y McLaren acaba la carrera en segundo y tercer lugar, y Max Verstappen se lleva la victoria en el Gran Premio de Italia. Su victoria número 66. Ya hasta 13 victorias más que las de Sebastian Vettel. Ahora bien, yo todavía sigo pensando en si considerar a Max Verstappen mejor que Sebastian Vettel, porque además el Gran Premio de Monza de Italia de este año se lleva el récord a ser la carrera más rápida de la historia de la Fórmula 1, 1 hora 13 minutos. Para Stefano Domenicali, que decía que eran muy largas, bueno, sí, Monza es un circuito rápido, pero bueno, ahí está la prueba de que la gente se sigue emocionando, sean carreras largas o carreras cortas o no sé qué, lo que la gente prefiera, pero a mí se me hace una declaración un poquito estúpida, la verdad. Regresando con Max, muchos lo exclamaron y lo decían como el rey ha vuelto, o el león holandés ha vuelto, el holandés volador ha vuelto. En la ceremonia del podio, Lando Norris, quien acabó en segundo lugar, fue abucheado por los tifosi, por la gente fanática de Ferrari. Abucheado. Hasta los comentaristas ingleses dijeron, ¿eso es apoyo o esos son abucheos? ¿Qué sucede? Sale Max Verstappen a ocupar su lugar en el podio y todo el mundo lo vitorea. Y hasta canta su canción. Lo cual es raro y es curioso porque hace 2 años, cuando Max Verstappen ganó, lo abuchearon de forma horrible en el podio. 2 años después las cosas cambian. Y la Fórmula 1, como yo lo he dicho antes, la Fórmula 1 tiene una memoria muy corta. A rey muerto, rey puesto. Así es esto. Entonces, queda en primer lugar y bueno, le gana a los McLaren, que de hecho también nos dejó otro dato. Con este doble podio de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri se convierten en la dupla de pilotos de McLaren que más podios ha conseguido en una temporada, con 27 podios. Este es un récord que le arrebatan a Ayrton Senna y Alain Prost, que tenían desde 1988 con 25 podios. Y yo no sé si de hecho muchos podrían decir que este McLaren va a ser el mejor de la historia, que es la mejor dupla que han tenido. Si es cuestión de que, bueno, las carreras han aumentado. En ese 88 había 16 carreras y hoy en día tenemos 24, casi 25. Lo cual también es curioso, porque el McLaren de ese año consiguió 15 victorias de 16 y el actual McLaren de esta temporada ha obtenido 12 victorias. Se le han escapado, si no me equivoco, solamente 4. 3 de Verstappen y 1 de George Russell. No sé si sea cuestión de tiempo, si lo van a igualar o qué pasará si el McLaren de este año supera el récord del McLaren de 1988. Si lo supera, ¿lo consideraremos el mejor McLaren de la historia? ¿Lo consideraremos el dominio absoluto de McLaren? ¿Cómo lo vamos a considerar? Y ahí es donde voy a llegar también a este punto. ¿Qué sucede con los récords o la forma de valorar los récords o de entenderlos o de darle la perspectiva de hoy en día? No lo sé. Sebastian Vettel nos dejó ya en la Fórmula 1 en el año 2022 cuando se retiró. Prácticamente ya no se encontraba motivado, el auto no lo estaba ayudando y decidió mejor retirarse. Muchos comparan a Sebastian Vettel con Max Verstappen y dicen que Max Verstappen es mejor que Sebastian Vettel por cuestión numérica. Sí, ya es el piloto con más victorias en Red Bull, con más pole positions ahora en Red Bull, con más podios en Red Bull, creo que con más vueltas rápidas, por ahí se encuentra, con más títulos mundiales, con más carreras disputadas, con más, campeonatos están empatados. Y la cosa es que, por ejemplo, no recuerdo quién dijo la frase, la verdad es que no tengo memoria para esa frase, y dijeron, para ver qué tan grande es un campeón en la Fórmula 1, hay que ver qué tan grande es el subcampeón.
para ver qué tan grande es un campeón de la Fórmula 1, hay que ver quiénes fueron sus rivales, cómo se enfrentó a ellos en la pista, cómo se enfrentó en la temporada. Por ejemplo, Sebastian Vettel y Max Verstappen. Max Verstappen, de sus 4 títulos mundiales, nadie se lo puede quitar. El año 2021 fue un duelo a muerte, fue una guerra contra Mercedes, contra Lewis Hamilton, y la cual, hay que ser honestos, les ganó, salió victorioso y no se lo podemos quitar. Sin embargo, el año 2022 y 2023 fue un dominio absoluto de Verstappen, no tuvo rivales, no lo tuvo, se fue caminando prácticamente. En el año 2024 la sufrió más, tuvo choques, tuvo abandonos, el auto era pésimo y aún así ganó el campeonato, prácticamente porque su rival no estuvo a la altura todavía. Rival que de hecho ahorita está perdiendo otra vez otro título mundial, que es Lando Norris. Y ahí están sus 4 títulos mundiales. Pero también Sebastian Vettel. Sebastian Vettel el año 2010 la tuvo que pelear y de hecho, no sé si se acuerdan, Sebastian Vettel nunca lideró el campeonato de ese año. Nunca. Ahí estuvo, consistente, pole positions, victorias, podios, puntos por ahí. Y cuando más importaba que liderara el campeonato, lo lideró, que fue en la última carrera, la gana y se convierte en campeón del mundo. Así de sencillo fue eso. Año 2011 tiene una temporada dominante en la cual no tiene ni un solo rival. Año 2012 igual pelea con Fernando Alonso toda la temporada, pero sin embargo no solo es con Fernando Alonso. Contra Hamilton, contra Jenson Button, contra Felipe Massa, una que otra vez. Contra quién quieres, contra Nico Rosberg, contra Michael Schumacher. En una ocasión contra Sergio Pérez. Y el año 2013 tiene otro título mundial en la cual la llaman era la temporada más dominante de un piloto de Red Bull hasta el año 2023. Y se me hace curioso porque, por ejemplo, muchos piensan que el año 2013, que donde lidera o gana de forma aplastante Sebastian Vettel, fue caminando por el parque. Y sí, pero la segunda mitad de la temporada. Porque en ese año Sebastian Vettel la primera parte la perdió contra Hamilton. La perdió contra Alonso. No tenía el mejor coche. Y estaba batallando bastante. Muchísimo. Ya en la segunda parte de la temporada pues ya gana todas, absolutamente todas, y domina. Y gana su campeonato. Pero eso es algo curioso. Porque también me puse a analizar quién se irá como mejor en la historia. ¿Quién estará arriba de quién? Es fácil comparar y es fácil tener un argumento de decir, no, pues tal o tal. Pero también, por ejemplo, Sebastian Vettel ya acabó su carrera deportiva. Y Max Verstappen apenas está en ello. Muchos dicen que le faltan por lo menos unos 10 años en la Fórmula 1, o unos 8 o unos 9. Pero en palabras de él, no. Él quiere experimentar otras cosas, pero bueno. Sebastian Vettel, toda su vida, toda su carrera deportiva, se enfrentó probablemente al mejor Lewis Hamilton que se tenía. Probablemente al mejor Lewis Hamilton. Al Hamilton de 2010, de 2012, de 2013, de 2014, bueno, prácticamente no se pudo enfrentar porque pues Mercedes está muy adelante, pero sí le dio batalla, claramente le dio una batalla. Al Hamilton del 2015, al Hamilton de 2016, al Hamilton de 2017. Hay que recordar que Sebastian Vettel le ganó a Hamilton en 2017 en la primera parte de la temporada y de hecho iba como líder del campeonato. Desgraciadamente, por cuestiones que solamente Ferrari sabe y que pues lo vivimos, y por errores de piloto y por cuestiones que adornan a la Fórmula 1, perdió el campeonato prácticamente en las últimas carreras. Y muchos dicen, sí, pero entonces Vettel no era tan bueno porque cometió tantos errores y porque el equipo no era bueno. Bueno, entonces Hamilton tampoco es tan bueno. Porque Verstappen hizo lo mismo. Era una lucha encarnizada en la cual en las últimas carreras prácticamente de la temporada se fue definiendo el rumbo. Porque el equipo contrario cometió errores, que porque el piloto cometió errores. Así es esto. Entonces hay que ver los puntos de vista. 2018, bueno, era una lucha que apuntaba más y desgraciadamente ese campeonato prácticamente se definió poquito después del regreso de las vacaciones de la mitad de la temporada. Y hasta ahí llegamos. 2019... se enfrentó todavía Sebastian Vettel con un auto rapidísimo, con un auto que todavía le funcionaba un poco. Y le hizo batalla a Lewis Hamilton toda la temporada. 2020 nadie tocó a Hamilton porque también el Ferrari que conducía Sebastian Vettel era probablemente el peor en probablemente 40 años, las cosas así. Pero fue ese tipo de situaciones.
Verstappen ahorita también está teniendo problemas y hay que entender que Verstappen siempre ha estado en el segundo o primer equipo. Siempre, toda su vida, toda su vida. Desde que llegó a la Fórmula 1, siempre ha estado en los mejores equipos, con la mejor organización y solamente ha estado en 2 equipos, la verdad. Y son de Red Bull. Y Red Bull rara vez se ha bajado del tercer lugar en el campeonato de los equipos. Entonces siempre ha estado en el segundo o en el primero o en el segundo o en el primero y así se ha ido toda su vida. Siempre ha tenido el mejor o el segundo mejor coche. Hasta apenas este año y el pasado es que estamos viendo un Verstappen que está peleando prácticamente, ya con el tercero o cuarto mejor auto. Que hasta eso yo te diría que sigue siendo por ahí el segundo o el tercero. La verdad. Sebastian Vettel se enfrentó con un auto, con un Red Bull que probablemente era el cuarto en algunos años. Contra el tercero. En ese tipo de situaciones es lo que me causa conflicto. No sé todavía qué pensar, pero me encantaría pensar muchas cosas y nada a la vez, siendo muy honestos. Y viéndolo desde ese ángulo, también Hamilton. Hamilton en el año 2017 ni siquiera tenía el segundo coche, tenía el tercero. En 2018 ni siquiera tenía el tercero, tenía el cuarto mejor auto en algunos circuitos. Y aún así ganó y era persistente y era rápido. Entonces, ¿cómo podemos evaluar este tipo de cosas? Ignoraremos a ese Hamilton del año 2018-2019 que con 2018 sobre todo, con el cuarto mejor auto, ganando el título mundial, ganando carreras, ganando pole positions, ya no lo veremos de la misma forma después de lo que está haciendo ahorita con Ferrari o por una temporada con Ferrari, porque las regulaciones cambian el próximo año. Entonces, no sabemos bien qué puede pasar, qué va a suceder. Yo no tengo idea qué esté pasando. No tengo la más remota idea de lo que puede pasar, pero son cosas que solamente el destino sabrá. La carrera de esta semana es el Gran Premio de Azerbaiyán, Gran Premio de Bakú. Es un circuito prácticamente emocional para los aficionados mexicanos, porque es prácticamente el terreno, o era el terreno de Checo Pérez. Siempre ha sido muy bueno, toda su vida fue muy bueno. Desde el año 2017 hasta el año 2023, o podemos decir 24, digámoslo así, se subió al podio en todas las carreras, menos en 3 años. 2017 sí, 18 sí, 19 no, 20 no hubo, 21 la ganó, 22 no la ganó, 23 la ganó y en el 24 tuvo su accidente, pero ha estado prácticamente en todas ellas. Siempre ha sido muy bueno, siempre ha sido muy rápido ahí y por primera vez no lo veremos. No lo veremos en su circuito prácticamente fetiche, en su circuito, no sé si favorito, la verdad es que no sé si sea su favorito, pero uno de sus circuitos que se le dan bien, bueno, que se le daban bien. Recordemos también que el año pasado, cuando le preguntaron a Oscar Piastri, actual líder del campeonato y no diré nada, pero probablemente campeón de esta temporada, le dijeron, ¿quién es el rey de este circuito? ¿Quién es el rey de Bakú? Y le dijeron, y él contestó frente a toda la televisión europea, Sergio Pérez. Así de simple. Será raro no verlo ahí, porque recordemos que este gran premio, de hecho, se da en las fechas por ahí de la independencia de México, de los festejos patrios, que ahora aparentemente todos somos muy patrióticos cuando nos la pasamos criticando nuestro país, pero bueno, así es esto, así es la vida. Coincidía normalmente con los festejos patrios y fue devastador que el año pasado, que coincidía perfecto con las fechas, Sergio sufre su accidente fuera de la carrera y es la última vez que lo vemos en ese circuito y lo veremos hasta el próximo año. Esperemos que este año pues las cosas se pongan un poco más interesantes. Todavía queda un poco de temporada. Todavía el campeonato no diría que está decidido. El de constructor está totalmente decidido. McLaren va por sus 700 puntos y el equipo que le sigue, que creo que es Ferrari, no llega ni a los 300. Son cosas que iremos viendo cómo se define el campeonato de pilotos. Oscar Piastri le saca más de 30 puntos a su segundo lugar. Y sin embargo, el segundo lugar se sigue acortando un poco. No mucho, ya que Lando Norris le sigue sacando a Max Verstappen 60 puntos. Pero todavía quedan carreras por disputar. Y recordemos que la victoria dan 25 puntos. Y cualquier abandono es letal para este tipo de situaciones. Por eso muchos creen que con el abandono de Lando Norris en Holanda se acabó prácticamente sus intenciones de ganar el campeonato. No sabremos. Solamente será cosa de que pase el tiempo y veamos cómo se desarrollan las carreras. Yo diría que el campeonato sí se iría para Oscar Piastri. Me encantaría verlo como campeón. Me fascinaría verlo de esa forma. No porque me caiga mal Lando Norris, la verdad es que me cae muy bien. Tiene una mentalidad de campeón.
muchos idolatran a Senna y odian a Lando Norris. Bueno, sus personales sean las mismas, ¿eh? Vean sus entrevistas y hasta Senna podríamos decir que era más grosero, era más arrogante. Entonces, evaluemos las cosas de forma como son. Me encantaría verlo. Sí, me encantaría ver un 1-2 de McLaren. La verdad es que no. ¿Por qué no? Max Verstappen, me fascinaría verlo en tercer lugar. Me encantaría ver los Ferrari un poquito más arriba, pero bueno, será cosa de ver qué pasa. Yo me voy con la expectativa, con la idea de que quiero ver a Ferrari ganar. También quiero ver a McLaren ganar. Y quiero ver qué nos depara, porque estamos prácticamente a un estornudo. Ni siquiera un estornudo, estamos a un moco del próximo año, las regulaciones y qué va a pasar el próximo año, y los nuevos equipos, y los nuevos pilotos, y los nuevos jefes, y los nuevos autos, y nuevos circuitos, y será una cosa muy interesante. Yo le doy con expectativa. Mi ganador para este gran premio me encantaría que fuera Oscar Piastri. ¿Por qué no? Siento que sería algo bonito de ver. Podio, Piastri, Lando. Me encantaría ver a Leclerc por ahí. O no sé, a Yuki. No sé, me encantaría ver qué sucede por ahí. Pero solamente el tiempo sabrá y este fin de semana nos lo dirá. Muchas gracias por haberme acompañado el capítulo de hoy. Ojalá lo hayan disfrutado como lo hice yo, porque también hacía ratito que no hacíamos programa por cuestiones de las lluvias. Pero esperaremos seguir haciendo programas. También anunciar que este va a ser nuestro horario ya oficial. Ya no van a ser los lunes en la mañana, ya van a ser los martes. Los martes, si se puede, y si las lluvias nos dejan, de 1:20 a lo que Dios nos quiera dar. Muchas gracias por haberme acompañado en el capítulo de hoy. Esto fue Voces sobre Ruedas, donde la pasión por la velocidad nunca frena. Muchas gracias. SEG Radio. Transmitimos a la altura de tus sentidos.